Muchos dirán que Venezuela es solo playas, petróleo y mises, pero la realidad es que Venezuela es ese rincón del mundo donde lo imposible se vuelve cotidiano. Hablamos de un territorio donde la geografía decidió volverse loca y crear cosas que no deberían existir. Desde ciudades sumergidas en el Caribe que fueron tragadas por el olvido, hasta estatuas que miran al cielo y son más altas que la misma Libertad de Nueva York. Es una locura. Por eso, hoy te traigo 25 datos asombrosos que te van a dejar con la boca más que abierta. Así que prepárate, suscríbete ahora mismo al canal, revienta ese botón de like y activa la campanita para que no te pierdas ni un segundo de lo que viene. ¿Ya lo hiciste? Pues comencemos. Número 25. Los agujeros gigantes de la selva. Imagina que vas volando sobre una selva espesa y virgen, y de repente ves unos agujeros circulares perfectos y gigantescos tragándose la tierra. Hablo de las simas de Sarisariñama, en el estado Bolívar. Son fosas de colapso que alcanzan los 350 metros de diámetro y una profundidad similar. Lo más loco es que dentro de estos agujeros existe un ecosistema totalmente diferente al de la superficie. Hay plantas y animales que han evolucionado allí aislados del resto del mundo. Son como cápsulas del tiempo geológicas que parecen hechas por un taladro gigante del espacio, pero son obra de la erosión de millones de años sobre el cuarzo. Y si crees que esto es impresionante, espera a ver lo que sigue. Número 24. El fenómeno de las aguas que no se saludan. Prepárate porque esto parece un truco de edición, pero es pura geografía física. En el estado Bolívar ocurre algo que desafía la vista: la unión del río Orinoco y el Caroní. Lo increíble es que no se mezclan. Durante kilómetros verás una línea perfecta que divide las aguas amarillentas del Orinoco de las negras y cristalinas del Caroní. Esto sucede por la diferencia de temperatura, composición química y densidad entre ambos cauces. Es como si la naturaleza hubiera trazado una frontera líquida infranqueable. ¡Pero no nos quedemos aquí! El siguiente dato te volará la cabeza. Número 23. El dedo de Dios en el Amazonas. Si buscas en el mapa el estado Amazonas, encontrarás algo sacado de la película Avatar, el Cerro Autana. Esta montaña de paredes verticales es considerada por los indígenas Piaroa como el árbol de la vida. Lo que lo hace una locura geográfica es que su cima está atravesada de lado a lado por una cueva de cuarzo única. Es como si un proyectil gigante hubiera perforado el tepuy de forma horizontal, algo que geológicamente no debería ocurrir con tanta perfección. Un santuario de piedra con formas que no existen en ningún otro lugar del sistema solar. Número 22. El cacao y la geografía del sabor. Aquí entramos en terreno gourmet. Tal vez has escuchado que el chocolate suizo o belga es el mejor del mundo. Pero, ¿te has preguntado de dónde sacan la materia prima? La respuesta está en la tierra venezolana. Venezuela posee una condición geográfica y climática única en el planeta que permite el crecimiento del mejor cacao del mundo: el cacao de Chuao y el cacao porcelana. La ubicación geográfica, la humedad específica proveniente del mar Caribe que choca contra las montañas de la costa y la composición mineral del suelo crean un terroir que es imposible de replicar en otro lugar. Es como el oro, pero comestible. Los chocolateros más famosos de Europa pagan fortunas para importar las semillas venezolanas porque saben que el sabor y el aroma que da esta tierra no se consigue en ningún laboratorio. Es un tesoro geográfico que se derrite en la boca. Y bueno, de lo dulce pasamos a lo monumental. Agárrate fuerte. Número 21. El coloso de concreto sobre el lago. Esto no es ficción, es el Puente General Rafael Urdaneta, mejor conocido como el puente sobre el lago de Maracaibo. Cuando se inauguró, fue una verdadera hazaña de la ingeniería mundial. Es uno de los puentes más grandes del mundo en su tipo, construido con hormigón armado y pretensado. Para que te hagas una idea de su magnitud, es el segundo más largo de toda América Latina, superado únicamente por el puente Río Niterói en Brasil. Pero lo que lo hace especial es su resistencia y su historia. Ha soportado el clima salitroso, el paso de millones de vehículos y hasta el choque de un buque petrolero en el pasado. Es un ícono que conecta al resto de Venezuela con la ciudad de Maracaibo, y verlo de noche, iluminando la oscuridad del lago, es una experiencia que te hace sentir pequeño ante la grandeza de la ingeniería humana. Número 20. El nombre cambiante de la República. A veces pensamos que los países siempre se han llamado igual, pero la historia política y geográfica de Venezuela es dinámica. El nombre actual es joven, aprobado en 1999, pero el pasado es curioso. Entre 1830 y 1857, se llamaba simplemente Estado de Venezuela. Luego, bajo un sistema federalista en 1864, pasó a ser Estados Unidos de Venezuela, nombre que mantuvo por casi un siglo. Hubo una época en que el país compartía un nombre legal muy similar al de su vecino del norte. Estos cambios reflejan las transformaciones que ha sufrido esta nación a lo largo de los siglos. Bueno, hablando de nombres y títulos, el siguiente dato es digno de la realeza. Número 19.
La gran cicatriz de los Andes. Aquí ten cuidado por donde pisas, porque debajo de Venezuela hay una cicatriz gigante que está siempre en movimiento. No es un cuento de terror, se trata de la falla de Boconó, un sistema de fracturas en la corteza terrestre que se extiende por más de 500 kilómetros. Lo fascinante de este dato geográfico no es solo su tamaño, sino cómo ha moldeado el paisaje. Esta falla es la responsable de que existan los valles donde hoy viven millones de personas en ciudades como Mérida o San Cristóbal. Es una zona donde las placas tectónicas están en un baile eterno y lento, moviéndose milímetros cada año. Es un recordatorio de que la geografía de Venezuela está viva, latiendo bajo nuestros pies, y que las montañas más altas del país nacieron precisamente de esa fuerza descomunal oculta en el subsuelo. Súper loco, ¿no? Pues solo espera a ver lo que se viene. Número 18. Las Torres del Silencio. Volvamos a la arquitectura, pero esta vez miremos hacia el cielo. En el corazón de Caracas se alzan dos gigantes que definieron el horizonte de la capital durante décadas. Las Torres de Parque Central. Estas dos torres gemelas de oficinas no son cualquier edificio. Durante mucho tiempo ostentaron el título de los rascacielos más altos de América Latina, hasta que fueron superadas por construcciones en Chile y México recientemente. Pero en su momento representaron la bonanza petrolera y la modernidad de una Venezuela que miraba al futuro. Con sus fachadas de cristal y concreto, se han convertido en el ícono indiscutible de la arquitectura venezolana, visibles desde casi cualquier punto del Valle de Caracas. Son un recordatorio de concreto de la ambición y el desarrollo urbano del país. Pero bueno, ahora hagamos una pausa. De todos estos datos geográficos que hemos visto, ¿cuál es el que más te ha dejado con la boca abierta hasta ahora? Deja tu respuesta en los comentarios, los estaré leyendo. Y si te está gustando este viaje por lo increíble, asegúrate de suscribirte, activar la campanita y dejar tu like si todavía no lo has hecho. Y ahora prepárate, lo que viene no tiene comparación. Número 17. La Atlántida del Caribe, Nueva Cádiz. ¿Sabías que la primera ciudad fundada por europeos en toda Sudamérica estaba en Venezuela? Se llamaba Nueva Cádiz y estaba ubicada en la isla de Cubagua. Fundada hacia el año 1500, tuvo un auge increíble gracias a la extracción masiva de perlas en medio del Caribe salvaje. Pero su destino fue trágico. Las perlas se agotaron y un maremoto, sumado a ataques piratas, terminó de destruirla. Para 1557, la ciudad fue abandonada y tragada por el olvido. Hoy, sus ruinas bajo el sol inclemente son un testigo mudo de lo efímero que puede ser el poder y la riqueza. Número 16. La isla que aparece y desaparece. Esto suena a piratas, pero es geografía pura. Venezuela tiene un territorio que es el punto más al norte del país, pero es tan pequeño que a veces parece que el mapa miente. Se llama Isla de Aves. Debido a las corrientes y tormentas extremas, cambia de tamaño constantemente. Aunque es apenas un banco de arena diminuto, es geográficamente vital. Le otorga al país derechos soberanos sobre miles de kilómetros cuadrados de mar Caribe. Es una roca pequeña que sostiene una frontera marítima gigante. Y hablando de cosas pequeñas, prepárate porque ahora vamos con las cosas gigantes. Número 15. Más alta que la Estatua de la Libertad. Cuando pensamos en estatuas gigantes, pensamos en el Cristo Redentor de Brasil o en la Estatua de la Libertad en Nueva York. Pero Venezuela tiene un as bajo la manga que muchos desconocen. El monumento a la Virgen de la Paz, en Trujillo, mide 46 metros y 72 centímetros. Es más alta que la Estatua de la Libertad, sin base, y que el Cristo Redentor de Río. Es el monumento mariano habitable más alto del mundo. Puedes subir y ver los Andes desde sus ojos. Una experiencia vertiginosa que muy pocos conocen fuera de Venezuela. ¡Qué miedo! Y ahora agárrate, el siguiente dato está de locos. Número 14. El manto de María. Todos sabemos que la devoción en Venezuela se mide en metros de altura. No contentos con la Virgen de la Paz, en el estado Lara se construyó el monumento Manto de María Divina Pastora. Esta es una obra de arte cinético monumental, la más grande de su tipo en el mundo, con una altura de 62 metros. Supera en altura incluso al monumento de la Virgen de la Paz que acabamos de mencionar. Es una estructura moderna, vibrante, que se ve desde kilómetros de distancia. Venezuela posee así el récord de tener los dos monumentos marianos más altos del planeta. Una demostración de fe que literalmente toca el cielo. Número 13. Energía nuclear en el Caribe. En las coordenadas más altas y neblinosas del estado Miranda se esconde un secreto de la Guerra Fría. El reactor nuclear RB-1. Venezuela fue el primer país de toda Latinoamérica en elegir un punto estratégico de su mapa para instalar tecnología atómica activa. Ubicado en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, a más de 1.600 metros sobre el nivel del mar, aprovechó la estabilidad del terreno y el clima fresco de la montaña para sus procesos de enfriamiento.
Esta ubicación no fue al azar. Se buscó una zona protegida por la densa nubosidad de los Altos Mirandinos para resguardar una instalación que, en su momento, fue el cerebro científico de la región. El reactor utilizaba uranio enriquecido para investigaciones que iban desde la medicina hasta la física pura, emitiendo un resplandor azulado conocido como efecto Cherenkov en medio del bosque nublado. Es un hito de la geografía humana y tecnológica que puso al país en la vanguardia del átomo mucho antes que a las grandes potencias del sur, convirtiendo a estas montañas en un nodo de energía y misterio que todavía hoy despierta la curiosidad de los geógrafos. Pero esto no es todo. Atento con el siguiente dato. Número 12. El laberinto flotante del delta. Olvida los mapas que muestran solo tierra firme. Al este del país existe el delta del Amacuro, uno de los deltas más grandes del mundo y un territorio vivo que cambia de forma cada hora. El río Orinoco deposita sedimentos con tal fuerza que crea y borra islas constantemente. Es un laberinto de miles de caños de agua donde la selva flota literalmente sobre el barro. Es el único lugar donde puedes ver cómo nace territorio nuevo frente a tus ojos. Increíble, ¿verdad? Y espera a ver la extraña fractura que rompe el mapa del norte del país. Número 11. La depresión de Lunare. Si sigues la línea de la costa venezolana, notarás que la imponente cadena de montañas se interrumpe de golpe en un punto específico. Se llama la depresión de Lunare. Geográficamente, es una anomalía fascinante donde la cordillera se rinde y se hunde, permitiendo que la brisa del mar Caribe entre sin obstáculos directamente hacia los llanos centrales. Este corredor climático es único, pues logra que las lagunas costeras se encuentren con la sabana infinita en una transición de apenas unos metros. Es el punto más bajo del norte del territorio y funciona como una válvula de escape natural para el calor del interior del país. Un error de diseño en la cordillera que cambia el clima de toda una región. Número 10. El domo de piedra de la Guayana. En la selva del estado Amazonas se encuentra el Piedrón de Laja, un domo de granito sólido que parece un huevo gigante sobre la llanura. Geográficamente, es una reliquia del pasado que ha soportado la erosión por millones de años mientras su entorno se desgastaba. Es tan inmenso que posee su propio ecosistema de plantas que solo sobreviven sobre esa piedra caliente bajo el sol ecuatorial. Básicamente, es una montaña de una sola pieza en medio de la nada. Pero alejémonos de la selva profunda para poner la lupa sobre un tesoro oculto en medio del azul intenso del mar Caribe, un lugar que pocos logran ubicar con precisión. Número 9. El mar de los 7 colores. Muchos confunden este lugar con Los Roques, pero Venezuela guarda otro secreto marítimo llamado el Archipiélago de las Aves. Se trata de dos complejos de arrecifes de coral que son una obra maestra de la geografía oceánica. Lo asombroso es que son atolones, formaciones circulares de coral que rodean lagunas turquesas, algo típico del Océano Pacífico pero raro en el Caribe. En el mapa aparecen como anillos perfectos flotando sobre el azul profundo. Geográficamente son vitales porque actúan como barreras naturales que protegen la vida marina y marcan con firmeza los límites del territorio en alta mar. Un paraíso que muy pocos han tenido el lujo de pisar. Número 8. La escalera de los Andes. Es hora de subir a las alturas para hablar de una de las obras de ingeniería más impresionantes que desafían la geografía, la carretera trasandina. Lo que hace que este sea un dato geográfico brutal es que esta vía atraviesa el corazón de la cordillera de Mérida, alcanzando los 4.118 metros sobre el nivel del mar en su punto más alto, el Collado del Cóndor. Es una ruta que serpentea por un relieve accidentado de páramos y picos nevados, conectando biomas totalmente distintos en cuestión de kilómetros. Geográficamente, es el ejemplo perfecto de cómo el ser humano ha tenido que adaptarse a una de las topografías más hostiles y majestuosas del continente para poder habitar las cumbres de los Andes venezolanos. Ahora vamos a viajar al río más importante del país, pero no por su caudal, sino por su historia. Número 7. El padre de los ríos, el Orinoco. El río Orinoco no es solo agua que corre hacia el mar. Es la arteria vital de Venezuela y uno de los sistemas fluviales más importantes del planeta. Discurre mayormente por territorio venezolano y es el cuarto río más largo de Sudamérica, pero lo que te hará explotar la mente es su caudal. Mueve un promedio de 33.000 metros cúbicos de agua por segundo. 33.000. Eso lo convierte en el tercer río más caudaloso del mundo, solo detrás del Amazonas y el río Congo. Es tan inmenso que, en su desembocadura, forma un delta gigantesco que es un laberinto de selva y agua, hogar de la etnia Guarao. Navegar por el Orinoco es sentir el pulso de la tierra. Número 6. El cruce de los 4 mundos. Venezuela es un lugar privilegiado por una razón geográfica única. Es el punto de encuentro de 4 mundos gigantes. El país tiene influencia de la cordillera de los Andes, de la selva amazónica, de los llanos del Orinoco y del mar Caribe. Esta posición astronómica y geográfica es lo que genera una explosión de vida.
No es solo que haya muchos animales, es que el territorio está dividido en bioregiones tan distintas que funcionan como islas separadas. Geográficamente, Venezuela actúa como un puente natural que conecta el norte con el sur del continente, creando corredores biológicos que no existen en ningún otro país de la región. Es la geografía puesta al servicio de la vida. Y ahora presta atención, porque a partir de aquí, esto se pone serio. Número 5. El hundimiento de la laguna de Unare. En el estado Anzoátegui existe la laguna de Unare, pero lo que la hace un dato geográfico de locos no es solo su belleza, sino su origen. Se trata de una albufera, un cuerpo de agua que antes era parte del Mar Caribe, pero que debido al movimiento de las corrientes y la acumulación de sedimentos durante miles de años, quedó atrapada por una barrera de arena gigante llamada Restinga. Geográficamente, es un ecosistema en transición, un lugar que técnicamente debería ser océano, pero que la Tierra decidió reclamar para sí misma. Es una frontera líquida tan frágil que, dependiendo de las lluvias y las mareas, cambia su salinidad y su forma, demostrando que el mapa de la costa venezolana es un organismo vivo que se sigue dibujando cada día. Número 4. El escudo guayanés, la tierra más antigua. Si quieres tocar las rocas más viejas del planeta, tienes que ir al sur de Venezuela. El escudo guayanés es una formación geológica que tiene una data de más de 3.000 millones de años. Escuchaste bien, 3.000 millones. Estas rocas estaban ahí antes de que los dinosaurios existieran, antes de que la vida compleja colonizara la Tierra. Abarca los estados Bolívar y Amazonas y representa casi la mitad del territorio venezolano. Es la columna vertebral geológica del continente, una tierra estable, misteriosa y llena de minerales que ha visto pasar eras geológicas enteras sin inmutarse. Pero bueno, el siguiente dato es un misterio de la naturaleza. ¡Prepárate! Número 3. Los tepuyes, islas en el cielo. Sobre ese escudo antiguo se levantan las estructuras más fascinantes del mundo. Los tepuyes son montañas de cima plana y paredes verticales que funcionan como islas biológicas. ¿Por qué islas? Porque al estar aisladas por acantilados gigantescos durante millones de años, la vida en la cima evolucionó de forma completamente diferente a la de la selva que está abajo. Muchas de las plantas y animales que viven en la cima del monte Roraima o del Ollantaypuy no existen en ningún otro lugar del universo. Son laboratorios evolutivos naturales. Es lo más cercano a visitar otro planeta sin salir de la Tierra. Número 2. ¿Por qué se llama Venezuela? El nombre de Venezuela es en realidad un homenaje a su geografía líquida. Cuando los primeros exploradores llegaron al lago de Maracaibo, se toparon con algo que los dejó sin palabras. Comunidades enteras viviendo en palafitos, casas construidas sobre estacas de madera en medio del agua. Geográficamente, el lago de Maracaibo es el lago más grande de Sudamérica, y su conexión con el mar es tan particular que permitió a los indígenas desarrollar esta arquitectura acuática única en el mundo. El nombre Venezuela significa Pequeña Venecia, y es el único país del mundo que debe su identidad entera a un accidente geográfico y a la forma en que el ser humano se adaptó a vivir sobre él. Es el reconocimiento de que este territorio no es solo tierra firme, es un mundo dominado por el agua. Pero ahora ajusten sus cinturones, llegamos al dato número 1, el dato que rompe la lógica y la geografía convencional. Número 1. El lago que es un mar y tiene tiburones. Hemos hablado del puente, del nombre y del petróleo, pero la verdadera naturaleza del lago de Maracaibo es el dato supremo. Técnicamente no debería llamarse lago. Con más de 13.210 kilómetros cuadrados, es una bahía semicerrada conectada directamente al Mar Caribe. Pero lo más alucinante es su antigüedad y su fauna. Es uno de los lagos más antiguos de la Tierra, con una edad estimada de entre 20 y 50 millones de años. Es un lago ancestral, y debido a su conexión con el mar, es uno de los pocos lugares en el mundo donde puedes encontrar tiburones en un lago. Sí, los tiburones toro entran desde el Caribe y se adaptan a las aguas salobres del lago. Es un ecosistema único. Una rareza geológica que combina agua dulce, agua salada, historia prehistórica y una biodiversidad que desafía las definiciones simples. El lago de Maracaibo es, sin duda, la joya geográfica más compleja y asombrosa de Venezuela. Ahí lo tienen, amigos. 25 pruebas irrefutables de que Venezuela no es un país normal, es un milagro geográfico, histórico y cultural. Pero, ¿sentiste que faltó algo? Pues vete preparando, se viene parte número 3. Y créeme, los datos que guardamos para ese video son aún más oscuros y sorprendentes. Si no quieres perdértelo, este es el momento. Suscríbete al canal, dale un golpe fuerte a ese like y activa la campanita. ¡Nos vemos!